Antes de empezar este video, les recomiendo que se suscribanse a mi canal, y que toquen la campanita si quieres ver más contenido de este canal. Gracias, empieza video. Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo bien, espero que ustedes también. Hoy les traigo el final de fanfic de ¿qué hubiera pasado si Naruto era entrenado por Ishiki Otsutsuki? Capítulo 6, luego de las pruebas de los exámenes y de la muerte de Naruto, estos volverían a sus casas apenados. Conan, Naruto, murió por todos nosotros. Nagato, me siento mejor Shinobi desde que lo conocí, como lo extraño, sobre todo que era un Uzumaki como yo, lo dijo Nagato mirando la foto de su amigo Yaiko, que lo hacía recordar a Naruto, con la familia Hyuga. Neji, Naruto, creo que mi pasado me consumió por completo, y por eso te agradezco por ayudarme, eres nuestro salvador, lo dijo Neji triste. Hanabi, Neji-san, Hinata aún sigue triste. Neji, es obvio que extraña a Naruto, ella sintió algo en él desde que le defendió en su infancia, lo dijo. Este decaído, Hinata solo seguiría triste. Hinata, Naruto-kun, como no dejo de olvidarte, lo dijo triste. En la oficina del Hokage, Tsunade estaría haciendo los papeleos mientras pensaba en Naruto. Tsunade, la aldea ya no será igual sin ti Naruto, lo dijo está triste mientras hacía los papeleos. En eso entra Minato, quinta Hokage, lo dijo mirando a Tsunade. Tsunade, ¿qué pasa Minato? Si has venido a lamentarte por tu hijo, ni creas que te voy a escuchar. Minato, ¿qué dice? Lo dijo raro. Tsunade, lo que escuchaste, Naruto vivió con pena y casi al borde de la muerte, ahora entiendo por qué quería volverse fuerte, creo que no tienes derecho a ratificarte después de lo sucedido, lo dijo está llorando y molesta con Minato. Minato decaído, sé cómo traté a Naruto, solo me distraje, lo dijo algo decaído. Tsunade, eso lo hubieras pensado antes, y mira cómo quedó, se ve que jamás estarás orgulloso de tu hijo ahora, lo dijo esta molesta. Minato, Tsunade-sensei, admito mi error como padre, y sobre todo un desquiciado en solo pensar en el poder, y no en la responsabilidad de Naruto, realmente no sé qué decir, lo dijo algo triste. Tsunade, ya es tarde para eso. Minato, deberías sentirte avergonzado de lo que le hiciste a Naruto, ahora veo por qué se considera como un Otsutsuki, debido al poder, y ese poder no fue por ti, sino por su propio empeño. Creo que ya estás feliz de que Naruto muera, ¿no era eso lo que querías? Minato, en serio lo lamento, creo que la dejaré sola. En eso Minato se va. Tsunade solo seguiría triste, con Minato, Naruto, perdóname, creo que no fui un buen padre después de todo, tanto yo como tu madres. Jamás pensábamos en Menma en ti, jamás pensé que llegaríamos a esto, y con eso creo que ya no seré considerado como el Yondaime de esta aldea, por eso me sentía incómodo desde que le di mi puesto a Tsunade, lo dijo con el equipo de Gai. Tenten triste. Naruto, lo dijo Rock Lee, Naruto el mejor en todo taijutsu y en poder, jamás te olvidaremos. Gai, Naruto Otsutsuki, lo dijo susurrando, con Sakura y Sasuke. Sakura, me siento destrozada por completo, creo que no merecíamos hacerle esto a Naruto, lo dijo con la cabeza baja. Sasuke, yo también me siento roto, solo por mis ansias de vengar a mi clan, y por el orgullo del poder del clan Uchiha, creo que Naruto por fin ayudó a todos, realmente espero que esto no vuelva a pasar, lo dijo mirando el cielo. Sasuke, es hora de descansar Sakura, lo dijo para ir con Sakura a descansar, con el equipo de Sasuke. Suigetsu, pobre Naruto, Karin, dio hasta su último esfuerzo en ayudarnos, se lo debemos mucho a Naruto, lo dijo Yugo, el chico que quiso ser futuro Hokage, por fin se convirtió en una leyenda, lo dijo algo mal por Naruto. Al día siguiente, Kakashi caminaría un rato por la aldea. Kakashi, ay Naruto, creo que también soy culpable por tu estado, también te dejé en el bosque de la muerte, creo que también merezco un castigo muy severo por mi irresponsabilidad, lo dijo algo mal, con los Kages. Gaara, Naruto Otsutsuki, eres un héroe, nos ayudaste a todos. Cuarto Raikage, ese mocoso dio de todo en esta pelea pese a nuestra ayuda, lo dijo algo decaído, aparte que también se sentía mal solo por su antigua costumbre de desconfiar a otras aldeas. Onoki, ese joven es
o muy bueno con el mundo shinobi, ahora falta que empiece la siguiente generación, lo dijo Mei, es tan difícil vivir así, lo dijo decaída, y con pocas lágrimas. En la aldea, los civiles irían a visitar la tumba de Naruto todos los días, debido a que muchos se arrepentían, otros lo admiraban por ayudar a la aldea. Aldeano 1, joven Naruto, aldeano 2, esto no es bueno, y así todos los días los aldeanos irían al funeral de Naruto. Con Kusina, esta estaría triste por abandonar a Naruto. Por parte de Menma, pensaría en su hermano al que siempre despreció en su infancia. Kurama en su mente, veo que lo extrañas, a pesar de ser alguien digno, lo dijo Menma, bueno sí Kurama, creo que todo esto fue culpa de la familia Uzumaki Namikaze, por nuestros malos actos, Naruto tomó otro camino, y creo que ese camino le dio una fuerte recompensa, pero lamentablemente está muerto, todo por darle clemencia. Kurama, sí entiendo, me hubiera gustado que tu hermano haya sido un Jinchuriki por lo menos, y así aunque sea lo hubieran apreciado solo por tener algo de poder sobrenatural, lo dijo Menma, bueno tal vez, al menos con eso no se hubiera sentido solo, lo dijo Jiraiya estaría sentado en una roca mirando el cielo. Jiraiya, Naruto Otsutsuki, a partir de ahora los genins de la siguiente generación recordarán tu título como el salvador del mundo shinobi, siempre estarás con nosotros como el héroe de la profecía, lo dijo pensando en Naruto, debido a que durante el nacimiento, había sido considerado como su padrino al igual que Menma, pero nunca se lo contó, aparte de estar ocupado en su viaje por la aldea, con Hinata, estaría en su habitación mientras pensaba los momentos que tuvo con Naruto. Hinata triste, Naruto-kun, ¿cómo pudo ser posible? Creí que después de esto estaríamos juntos, me hubiera gustado formar una familia contigo, yo siempre te recordaré Naruto, lo dijo triste mientras miraba la estaca que le había regalado Naruto desde su entrenamiento. Hinata, si tal solo estuvieras aquí, seguiría entrenando contigo, sobre todo estar a tu lado por siempre, lo dijo triste. Hiashi escucharía eso y diría, Hinata-san, lo lamento mucho, creo que todo fue por la culpa de mi clan por abandonarte por un error patético, sobre todo me siento mal de haber juzgado a Naruto, lo dijo hablando solo. En eso llega Anabi, Hiashi-san, ¿qué pasa? Lo dijo curiosa. Hiashi, solo se trataba de tu hermana Hinata, Anabi, y veo que aún extraña a Naruto, lo dijo recordando su muerte. Hiashi, sí Anabi, siendo sincero yo también lo extrañaré, lo dijo Anabi, ¿qué dice Hashirama? Lo dijo Hiashi, como dije, Naruto fue uno de los que defendió a Hinata solo por la culpa de mi clan, y como pésimo líder que fui en aquel entonces, Naruto empezó a ganarse mi respeto aunque me cueste admitirlo, lo dijo Anabi, ya veo, Hiashi-sama, lo dijo algo triste, pero se iría a dormir. Al día siguiente, Hinata se levantaría para entrenar sola en su patio con la estaca de Naruto. Hinata en su mente, Naruto-kun, te prometo que seré fuerte, te lo aseguro, lo dijo mientras recordaba su entrenamiento con Naruto mientras practicaba, con el alma de Naruto, pero ¿dónde estoy? Lo dijo mientras se preguntaba dónde estaba. Naruto sorprendido, ¿acaso estoy vivo por decirlo de alguna manera? Que yo sepa yo morí para usar todo mi poder para derrotar a esos Otsutsukis, pero ¿dónde estoy? En eso habla alguien, Ishiki, oye aprendiz, levántate, lo dijo Naruto, maestro Ishiki, pero ¿cómo? ¿Estamos muertos? Digo que cómo es posible que me pueda contactar con usted, si no lo veo, lo dijo porque estaba en un lugar todo blanco. Ishiki, bueno, esto es el lugar donde van los muertos, si al paraíso o al infierno, lo dijo Naruto, paraíso o infierno, dice que soy entre alguien bueno y malo. Ishiki, no tanto así, lo que digo es que es el camino de los que mueren, unos eligen irse al paraíso, y otros eligen ir al infierno como castigo, lo que digo es que si estoy aquí, es porque después de morir, queda el alma. Naruto, el alma dice, lo dijo dudando, Ishiki, así, tras morir el alma queda libre y toma otro destino, por esto estás aquí, por cierto también vi tu combate, y lo que arriesgaste lo suficiente para salvar a tu aldea de mis hermanos, ellos no piensan como yo, lo dijo Naruto, ¿y por qué no piensan como usted? ¿Cómo es que usted es bueno a comparación de los otros Otsutsukis? Lo dijo raro. Ishiki, mira niño, luego de
que Kaguya creara el mundo shinobi, decidí revisar el lugar. Creíamos desde un principio que nuestro propósito sería gobernar el planeta a nuestra costumbre, pero desde que notamos la diferencia, mis hermanos no se sintieron de acuerdo. En cambio yo, tuve una decisión distinta. Algo en el mundo me decía que algo estaba mal en mí. No quise decírselo a mis hermanos, de lo contrario me atacarían por traicionar la idea como si nada. Naruto, pero usted dijo que Kaguya hizo un error como este. No lo entiendo, lo dijo el rubio. Isiki, así es, por una Kaguya nos traicionó creando un nuevo mundo a su manera, pero desde que lo vi, noté una diferencia, que el mundo es tranquilo y que solo dependen de la sociedad, algo que los Otsutsukis de mi mundo no hacen, o que nunca han sentido, ya que solo pensamos en conquistar planetas y entrenar nuestro poder. Sé que este mundo me hizo cambiar, pero eso no significa que haya perdonado a Kaguya por derrotarme. Sé que suena raro, pero es la verdad. Naruto, ya veo, pero, si usted es un Otsutsuki por medio del karma, ¿cómo es que sus hermanos no mueren por esa marca? ¿No se suponen que los Otsutsukis tienen un límite de vida? Lo dijo con dudas. Isiki, mira chico, nosotros al empezar a nacer nuestro tiempo de vida es largo, pero cuando estamos a punto de morir o cuando morimos, sellamos el poder del karma en un individuo, y con ese poder el individuo es consumido hasta que los registros del alma real se apoderan del cuerpo. Para resumirlo, al existir vivimos largamente, pero cuando salvamos nuestras vidas por medio de receptáculos, tenemos límite de tiempo. Por eso fui el único Otsutsuki casi muerto, por eso soy el único que tuvo un límite de vida, a comparación de mis hermanos, porque ellos se salvaron por suerte, a comparación de mí. Lo dijo finalizando. Naruto, ahora lo veo, todo, como quisiera estar en mi mundo. Extraño a quienes defendí y me respetaron en la aldea, todo por mi egoísmo hacia el poder, pero sobre todo por extrañar a Hinata. Lo dijo Isiki, bueno chico, no sabría decirte si habría una forma de revivir, debido a que la muerte es única, es decir sin oportunidad. Naruto, ¿eso significa que seguiré muerto? Lo dijo Isiki, creo que sí, bueno, creo que hay una forma, pero nunca ha sido comprobada. Naruto sorprendido, ¿y cuál es ese método? Lo dijo con ganas. Isiki, tranquilo chico, para eso tenemos que ir con el dios de la muerte, su nombre es Mictlantecutli, es considerado como el dios mexica de la muerte. Naruto, ¿y dónde está? Obviamente debería estar aquí, o mejor dicho, no sé dónde estará exactamente. Isiki, bueno, para eso tenemos que ir a su reino, sé dónde queda, pero solo te llevaré a que le declares tus actos, porque no puedo hacer nada más que escuchar su decisión. Naruto, entonces vamos. En eso estos irían, tanto Naruto y Isiki eran fantasmas normales, en eso estos pasarían entre el paraíso y el infierno, viendo a las personas muertas que iban a esos dos lugares. Luego de media hora, estos llegarían a una especie de puerta enorme. Naruto, bien iré. Isiki, te diré unas dos cosas. Naruto, ¿qué cosa señor Isiki? Lo dijo raro. Isiki, primero tendrás que ir solo, no podré ir contigo, debido a que solo puede entrar un visitante. Segundo y lo más precavido, es que no llegues a equivocarte. Naruto, ¿a qué se refiere con equivocarme? Isiki, mira, lo que digo es que el señor Mictlantecutli no es alguien fácil de convencer. Si algo sale mal con él, te borrarás por completo, no estarás ni en el paraíso ni en el infierno. Lo dijo Naruto, ya veo, y por cierto señor Isiki, ¿usted está en el paraíso o en el infierno? Lo dijo dudoso. Isiki, por ahora aún no han decidido si llevarme al paraíso o al infierno, debido a que cometí ambos actos a la vez, por lo que mis probabilidades están en un 50% hacia los dos. Aún no saben. Mientras tanto estaré aquí como alguien incógnito, pero por cierto anda, si lo llegas a convencer, es probable que te reviva. Naruto, ¿por qué dice probable? Lo dijo a su maestro. Isiki, lo digo porque me he dado cuenta que muy pocos lograron convencerlo, y que esos pocos llegaron a revivir. No se sabe si en el mismo cuerpo o como reencarnación, por lo tanto tu resurrección será decidida por el señor Mictlantecutli, así que chico, ten cuidado, y hazlo. Lo dijo con una sonrisa. Naruto, lo dijo para entrar. En eso Naruto entraría, vio que era un espacio negro. Naruto, ¿dónde estará el dios de la muerte? Lo dijo en unos segundos, aparece un tipo como mitad momia y esqueleto, estaba sentado en un trono
de piedra, si cuerpo estaba conformado por partes egipcias, y tenía un corazón en el medio de su pecho, Mictlantecutli, ¿quién se atreve a entrar a mi trono? Lo dijo serio, Naruto, mil disculpas mi señor, lo dijo genuflexando hacia Mictlantecutli, Naruto Otsutsuki, el chico que salvó a su aldea de los Otsutsukis, y con eso moriste por arriesgarlo todo ¿verdad? Lo dijo este mirando al rubio, Naruto, así es señor Mictlantecutli, vine a pedirle algo, Mictlantecutli, ¿y qué es? Lo dijo curioso, Naruto, quisiera que me diera una segunda oportunidad para vivir y regresar a mi mundo, lo dijo Mictlantecutli, ¿y por qué quieres regresar? Arriesgaste tu vida sin pensarlo dos veces, si no estoy mal, lo dijo Naruto, así es, pero lo hice por el bien de la aldea, sé que mis padres nunca me quisieron, solo por ser alguien débil, pero conocí a alguien que enseñó algunas cosas sobre la fuerza y el pensamiento cognitivo, lo dijo haciendo referencia a Isiki, Mictlantecutli, y como piensas convencer a alguien como yo, sabes que si fallas, nunca volverás a vivir, te eliminaré aún así estés muerto, lo dijo amenazándolo, Naruto, bueno mire, si usted es el dios de la muerte, supongo que usted vio todo lo que viví, sobre todo de la historia del mundo shinobi, que los ninjas arriesgan su propia vida para sobrevivir entre sí mismos. Yo sé por qué hay muchos muertos acá, pero quisiera pedirle que cambiara el mundo, Mictlantecutli, que cambiaras el mundo, ¿de qué forma lo harías? Solo fuiste entrenado por el deseo del poder, y ese poder llega a la muerte, ¿en serio quieres arriesgarlo todo solo por perder la vida sin pensarlo? Naruto, sé que suena descabellado lo que sucede en mi mundo señor Mictlantecutli, sé que como ninjas de nuestro mundo, jamás admitimos el dolor que pasamos, solo por ser shinobis reservados, y solo por pensar en la aldea y no en la seguridad de prevenir la fuerza, pero, Mictlantecutli, ¿pero qué, Naruto? Si nosotros morimos es para defendernos, sé que está mal matar a seres vivientes solo por ciertas cuestiones, pero hay veces en que la muerte nos da algo de significado, Mictlantecutli, ¿a qué te refieres? Lo dijo serio, Naruto, mire le digo, la muerte existe por una razón, Mictlantecutli, ¿y cuál es? No se trata solo de decidir entre el camino del bien y del mal, lo dijo preguntando, Naruto, en verdad no, Mictlantecutli, entonces ¿qué es? Naruto, es por mantenimiento, Mictlantecutli, mantenimiento, ¿qué tratas de decir con eso? Lo dijo algo incómodo, Naruto, ¿alguna vez se ha preguntado por qué existe la muerte? Lo dijo mirando a Mictlantecutli, bueno, en verdad es un caso irreversible, es decir, la muerte es un efecto terminal e irreversible que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo y por ende el fin de la vida, pero, ¿qué tiene que ver esto con la aldea? Lo dijo raro, Naruto, es simple, la muerte existe para darle sentido a la vida, solo piénselo, una vida sin fin no tendría sentido, y sobre todo usted no existiría si no hubiera muerte, morir no es solo castigar a los que cometen acciones, morir supone un compromiso con nosotros mismos, es decir, no se trata de castigar, sino de reconocer, si morimos es para crear la vida, y un mundo sin vida no tendría sentido para nadie que viviera en estos momentos, Mictlantecutli, te equivocas, la muerte no tiene segundas oportunidades, la vida no es un simple ensayo niño, la muerte solo cataloga a la gente que tuvo un límite, por eso existe el paraíso y el infierno, diferenciamos los hechos de la muerte por ciertas cuestiones, Naruto, sí, pero creo que no entendió una parte mía, Mictlantecutli, ¿y qué es eso, Naruto? Bueno señor, si yo morí es para crear un nuevo comienzo, o más bien, darle sentido a la vida, y como acto de mis acciones, es obvio que merezco una recompensa, Mictlantecutli, una recompensa por solo morir, Naruto, no. Una recompensa por darle sentido a la vida, piénselo, morir no es solo arriesgar la vida como si nada, sino que le estamos dando sentido a la vida, Mictlantecutli, ¿y cuál es el sentido de la vida, Naruto? Simple, es aprovecharla, si vivimos es por algo, y si morimos también es por algo, tanto cuestiones afirmativas como negativas tienen ciertos puntos, pero eso no significa que la vida nos de un límite, la vida nos clasifica según el destino de la humanidad, nacimos con el fin de crear, progresar, crear y evolucionar a nuestra raza hasta morir, por eso vivimos, creamos vida y con eso llegamos a un límite, yo sé que no se puede jugar con la vida, pero si lo hice, fue para sentirme orgulloso como ser humano, y un ser humano siempre cumple con las cosas que le ayudan a alcanzar para un fin
común, mi clan Tekutri, ya veo, lo dijo este, en eso habría un silencio, con Isiki, espero que todo salga bien para el chico, de lo contrario lo borrará de la existencia, no sé qué pueda pasar ahora, con Naruto y mi clan Tekutri, en eso mi clan Tekutri responde, mi clan Tekutri, bien, me convenciste, Naruto, mi clan Tekutri, digo que tienes razón, lo arriesgaste todo con el fin de crear y darle sentido a la vida, ahora veo que la muerte no es solo castigo, sino respuesta de las acciones, Naruto, eso significa que, mi clan Tekutri, así es, tendrás una segunda oportunidad, además, Naruto, que, mi clan Tekutri, también reviviré a tu sensei, además le daré la vida normal como tienen los humanos, ya no tendrá límite de vida por medio del karma, Naruto, en serio, muchas gracias mi clan Tekutri, y los dos volverán a su mundo, pero revivirán en una parte de la aldea, ustedes deciden, en eso mi clan Tekutri trae a Isiki, ¿pero qué? Lo dijo este cuando apareció de la nada, Naruto, bueno le contaré, y así contándole de que convenció a mi clan Tekutri por darle una segunda oportunidad, Isiki sorprendido, ya veo, mi clan Tekutri, díganme dónde quieren aparecer, Naruto, queremos aparecer en la casa de Hinata, Isiki, bueno, sí, de acuerdo, lo dijo este, mi clan Tekutri, de acuerdo, en eso mi clan Tekutri hace una pose de mano difícil y rápida para revivirlos, Naruto, bueno maestro Isiki, estamos en casa, Isiki, hablas de la aldea verdad, Naruto, bueno sí jeje, en eso Naruto toca la puerta de Hiashi, Isiki, un sentimiento que jamás sentí antes, se les hará raro conocerme, Naruto, descuide maestro. Isiki, todo a su tiempo, lo dijo este feliz, en eso sale Hinata, pero ¿quién? Pero no termina de hablar al ver a Naruto con vida, Naruto, hola Hinata-chan, lo dijo dándole un beso en los labios, Hinata, Naruto, lo dijo en su mente, pero recibió corresponder el beso del rubio, en eso estos se separan, Hinata sorprendida, Naruto, pero ¿cómo? Lo dijo en voz alta, en eso Hiashi y el resto del clan saldrían, Hiashi, ¿pero qué? Naruto, ¿estás vivo? Lo dijo este, Naruto, así es Hiashi-sama, Neji, ¿pero cómo? Naruto, bueno, es una larga historia, en eso Hiashi y el resto miran a Isiki, hola, soy Isiki Otsutsuki, maestro de Naruto, lo dijo mirando al clan Hyuga, Hiashi, así que tú eres el líder Otsutsuki con el Byakugan, lo dijo este mirándolo, Isiki, bueno sí, sobre todo también fui revivido junto a él, lo dijo este con una sonrisa, Neji, ya veo, un gusto conocerlo señor Isiki, lo dijo Neji dándole una reverencia, Isiki, qué gran respeto, lo dijo este, en eso Hiashi y el resto avisarían a las aldeas de que Naruto vivió, sobre todo les contaría sobre Isiki, Minato, Naruto está vivo, lo dijo este, Menma, hermano, estás acá, lo dijo en shock, en eso todos irían a ver a Naruto, en eso todos ven a Naruto, pero también mirarían a un tipo blanco con el Byakugan y con el Sukuna Hikona, al igual que Naruto, muchos pensaron que era su maestro, Naruto, bueno les contaré, y así contándoles de lo sucedido con mi clan Tekutri, de que lo convenció en darle otra oportunidad, Sasuke, bien hecho vaca, lo dijo este feliz, Sakura, estás aquí, en eso se acerca Minato junto a Kushina, Isiki solo los miraría con odio, pero Naruto le diría a Isiki que se calmara, Naruto, Minato Namikaze y Kushina Uzumaki, Minato, si Naruto, somos nosotros, perdonamos por tratarte mal, sé que tal vez no nos perdonaras, pero creo que nos olvidadas por lo malo que fuimos hacia ti, Kushina, estoy feliz de que vuelvas, aunque también me siento mal por lo que te hice pasar, lo dijo esta algo compungida, Naruto, miren, me costará perdonarlos por ahora, pero gracias por recibirme tras revivir, Minato, entendemos, pero ahora, serás el nuevo Hokage, lo dijo este algo incómodo y mal por abandonar a Naruto, bueno, hasta que cumpla los 30 años seré Hokage, por ahora quiero que Obito sea el sexto Hokage, lo dijo mirándolo, Obito, ¿pero qué? Lo dijo sorprendido, Naruto, así es. Tú querías ser Hokage Obito, tu sueño desde Genin, y lo tendrás, hasta que yo cumpla los 30, lo dijo este, Obito, muchas gracias Naruto, con Isiki, algunos lo saludarían, otros les tendría miedo,
pero Naruto les diría que sería difícil ganarse su confianza por ahora. Hinata, Naruto-kun acaso, Naruto, así es Hinata, quiero pedirte que seas mi novia, lo arriesgué todo por salvarte, sobre todo te ayudé a mejorar, pasé por mucho, ahora, quiero formar una familia contigo. Hinata sonrojada y sorprendida diría, sí, Naruto-kun quiero ser tu novia, lo dijo besando al rubio, en eso todos se sorprenden, Isiki solo le daría una sonrisa. Isiki, bien hecho chico, conseguiste la confianza y el esfuerzo que querías, Naruto te juro que jamás te olvidaré, lo dijo feliz. Jiraiya, Naruto, ¿qué sucede señor Jiraiya? Jiraiya, ¿crees que Isiki acepte quedarse en la aldea? Lo dijo mirándolo. Naruto, bueno, eso dependerá de mi maestro. Isiki, me quedaré en la aldea de la hoja, sobre todo, también seré sensei para la siguiente generación, lo dijo Naruto sorprendido, habla en serio señor Isiki. Isiki, así es chico, gracias a este mundo, reconocí mucho de mis acciones pasadas, y ahora lo quiero aprovechar, lo dijo Naruto, bien, pasarían 20 años, en eso Obito se retiraría de su cargo como el sexto Hokage, con Naruto, tendría 2 hijos con Hinata, que serían Boruto y Himawari. Boruto, papá quiero controlar el poder del Sukuna Hikona, lo dijo Naruto, descuida hijo, recuerda que tendrás que ir a la academia a entrenar con Isiki sensei, lo dijo Himawari, papá, como quisiera entrenar uno mes como tú cuando eras chico. Naruto, bueno. Himawari, digamos que tuve que entrenar en serio, creo que tendrás que acostumbrarte al duro entrenamiento, lo dijo a su hija. Hinata, Naruto, estoy tan feliz. Naruto, igualmente Hinata, lo dijo con Boruto, iría a su academia, en eso ve a Sarada, oye Boruto, como siempre eres tan inmaduro. Boruto, ahí vamos Sarada no seas así, lo dijo en eso se acerca a Sarada para decirle algo, pero en eso se tropieza en una roca, en eso besa a Sarada sin querer, en eso se desmaya. Boruto llevaría a Sarada donde Naruto sorprendido, pero ¿qué pasó? Lo dijo mientras estaba con sus amigos y con Isiki. Boruto, bueno digamos que, y así contándole de lo reciente. Naruto, Bou hijo, diste tu primer beso lo dijo feliz. Sakura, Naruto, Hinata, se ve que seremos parientes. Jeje, lo dijo feliz. Boruto sonrojado, ¿qué dices? No me gusta Sarada-chan, lo dijo avergonzado. Naruto, tranquilo hijo, lo dijo riéndose. Isiki, bien chico dejaremos que descanse para que vayas a tu academia. Boruto, Isiki sensei, creí que me esperaría en la academia, lo dijo dudando. Isiki, bueno, decidí visitar a tu padre antes de ir a tu escuela a entrenarlos, lo dijo mirando a Naruto, bueno Isiki sensei, gracias por venir a verme, lo dijo algo raro, en eso Sarada despertaría. Sarada, ¿pero qué, mamá, qué haces en la casa del séptimo? Lo dijo esta rara. Sakura, tranquila Sarada, mientras te dejaba ir a tu escuela, decidí visitar a Naruto, lo dijo Sasuke, así es hija, solo queríamos estar en tertulia, pero parece que es tiempo, lo dijo Isiki, como sea, es tiempo de irnos, lo dijo con una sonrisa. Naruto, bueno, es hora de presentarme como el séptimo Hokage, lo dijo y a partir de aquí los sucesos serían distintos al anime de Boruto, los Otsutsukis no existirían, ni la organización Kara al no tener a Isiki como enemigo. Bueno gente, espero les guste este fanfic final, ahora daré más detalles en la parte de abajo del video, espero les guste, gracias por ver, adiós. Cuídense.